Pues como le digo, en la familia querían que yo fuera seminarista y ocultamos la información de que yo había sacado ficha para Chapingo desde, pues de todo el tiempo a la familia. Entonces una noche antes mi hermano me había comprado ya ropa adecuada para irnos al puerto de Veracruz al día siguiente y pues yo estaba muy entusiasmado, estaba estudiando muy duro porque realmente el examen de Chapingo es muy duro y pues al día siguiente mi hermano fue por mí, fue a verme, oye, ¿sabes qué? Nos vamos y pues se entera la familia de cómo que a dónde van. Y ya es cuando les decimos que voy a hacer examen a Chapingo y viene la desilusión de que yo había escogido no ser seminarista. Mi nombre es Ramiro García Vázquez, pues soy originario de Huatusco, Veracruz, egresado de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma de Chapingo. Ingresé en el año 1969 y salgo en el año 1976 de Economía Agrícola. Que cuando era estudiante escuchaba las pláticas de los compañeros, todos hablaban de su tierra, de su lugar de origen, su terruño, y yo escuchaba calladito y un día me dijeron, pues tú, ¿por qué no platicas nada? ¿Qué Huatusco no tiene nada o qué hay? Y dije, no, Huatusco creo que tiene todo, porque pues está ubicado en una zona muy especial del estado de Veracruz. Estamos en la zona central del estado y pues somos afortunados. A unos 30 kilómetros de Huatusco está la base de la cima del Pico de Orizaba, el Citlaltépetl, que es la cima más alta de México. Y hacia el oriente, hacia el Golfo de México, pues tenemos la línea de la playa, que está más o menos a 120 kilómetros. Entonces, nosotros nos ubicamos en la zona de transición de climas, de los templados a los cálidos, y por lo mismo, pues se da una enorme variedad de productos de clima frío, de clima templado, de clima cálido. Entonces, pues es una zona excepcional, productora de muy buen café. Hay zona de bosque de neblina, bosque de liquidámbar, de encinos, hay mucha orquídea, hay corrientes de río, no muy caudalosos ahí en mi zona, pero nos encontramos ubicados entre el río Jamapa y el río Pescados. Entonces, y ahora bien, pues cerca de Huatusco, ya bajando, digamos, hacia el mar 10 kilómetros, encontramos una zona cálida, húmeda, donde se da la caña de azúcar, se da el piloncillo. Es una zona donde habitan gente proveniente de Italia, que hace más de 100 años vinieron de Italia, se establecieron ahí, se llama la colonia Manuel González. Hacia el Pico de Orizaba está Coscomatepec, Alcahualco, Alpatláhuac, donde se da muy buen tabaco, hay mucha talabartería. Pues debo ser sincero de que yo no pensaba entrar a Chapingo, es más, no sabía de Chapingo, pero resulta que mi familia, que son muy católicos, un día a mí me voy enterando que querían que yo fuera seminarista, que estudiara para ser cura, y eso pues no me atrajo mucho porque no era mi vocación. Y un hermano David, él fue el que me investigó y me dice, fíjate que hay becas, porque yo no teníamos recursos, lógicamente, para estudiar. Mi hermano David me dijo, hay una escuela, la escuela de Chapingo, Escuela Nacional de Agricultura, donde hay becas, ¿por qué no concursas? Y concursé, y afortunadamente, y el examen lo hice en el puerto de Veracruz, y me avisaron por un telegrama que había sido seleccionado como pensionista, que fue mi categoría de estudiante. Pues una bellísima escuela. Chapingo en aquel tiempo tenía aquí, que contaba con el Colegio de Posgraduados, y lo que hay que decir la verdad, el Colegio de Posgraduados siempre ha tenido unos jardines extraordinarios. No sé por qué cuenta con gente que tiene esos jardines muy bonitos. Los jardines de Chapingo eran bellísimos, unos rosales hermosos, bien cuidados, y entonces la entrada a la universidad me impresionó muchísimo porque era limpísima y llena de flores por todos lados, y flores pues muy bien cuidadas. La calzada pues me impresionó, los fresnos de la calzada, y el hecho de que hacía mucho frío. Yo venía de una zona semicálida y hacía muchísimo frío, y creo que ese año pues en invierno sobre todo, yo llego por cerca de noviembre, en diciembre estaban congeladas el agua que se repartía por el reguilete en los jardines. No, pues el choque fue muy fuerte. Yo nunca había venido a México, lo más que había ido era a Córdoba, a Veracruz, no conocía otros lugares,
y la lejanía de la familia fue muy fuerte, pero hubo que superarlo pronto porque llego y Chapingo estaba ya superando la etapa del militarismo y de las noveleadas, pero todavía me tocaron las noveleadas y hubo que unirse con los compañeros para poder defendernos, cuidarnos, porque allá pues estaba en decadencia esa fase de Chapingo y nos sacaban incluso de la biblioteca para ir a arreglar los cuartos, a limpiar los zapatos a los veteranos, a hacer lo que ellos lo quisieran de su cuarto, de su ropa, lo que necesitaran. Y nosotros pues nos tuvimos que rebelar y unirnos entre nosotros. Incluso nosotros llegamos a vivir en un colectivo, no una compañía, sino después le llamaron los gallineros, etc. Pero un tiempo nada más vivimos ahí porque tuvimos que buscar algún lugar donde habitar. Y pues hay anécdotas ahí muy interesantes de cómo encontramos entre los compañeros lugares para vivir y lo que nos hizo buscar lugares, por ejemplo, la preparatoria agrícola. Un colega descubrió que se podía entrar por la parte de arriba al sótano y el sótano pues estaba lleno de trebejos y ahí fuimos a vivir un tiempo para poder salvarnos de las noveleadas y que nos atraparan los veteranos y los guayabos, que eran los traidores de primer año que los ayudaban a atraparnos a nosotros. Entonces fue muy duro porque también teníamos maestros muy difíciles. Antes Chapingo los exámenes eran mensuales y lo corrían a uno trimestralmente, ¿sí? Y con maestros que traían la tradición de que el maestro que más reprobaba era el mejor maestro, pues nosotros realmente la pasamos muy duro. Estudiábamos a veces de noche, aquí por donde está ahora lo que llaman el edificio con patas, el edificio administrativo, porque siempre había, otra vez nuevamente el Colegio Prado, la verdad, tenían siempre sus luminarias prendidas y ahí vamos en la noche a estudiar, porque de un día para otro nos encargaban tantos, había que resolver algunos reactivos de libros de Baldor, etcétera, ¿no? O sea, era un día para otro. Entonces sí la pasamos duro, muchísimos colegas se fueron, muchos, y nosotros aguantamos porque nos unimos, nos juntamos con varios colegas. Fue una cosa interesante, a mí me gustó siempre la cuestión de las plantas, los animales, y yo sentía que para mí se me facilitaba tanto lo de plantas y animales que lo que se me dificultaba, lo que a mí se me hacía difícil era la cuestión social, era la economía, y entonces fue por eso que yo entré a economía. O sea, parece una contradicción, yo debía haberme ido a donde se me facilitaba. Siempre me han gustado mucho los bosques, las selvas, las plantas, y lo que me gustó no fue lo que me atrajo para ir, sino mi reto fue entrar a donde se me hacía muy difícil, que era la economía, y entré a economía agrícola. Debo comentarle que yo entré como pensionista. Nada más estuve un año de pensionista porque obtuve la beca al final de ese año y fue un promedio alto. Yo tuve 3 cuadros de honor, uno de ellos fue de 9.3, que fue cuando obtuve la beca en el primer año. Y entonces era muy difícil, pero con todo en contra hubo que salir adelante, ¿sí? Debo comentarle que para mantenerme, que cobraban 500 pesos mensuales como pensionista. A mí me dolió mucho, pero mi madre tuvo que deshacerse de su patrimonio para poder pagarme ese año, y fue por eso que a ella siempre yo traté de cuidarla. Ya falleció, pero cuidarla y quererla y darle todo, porque realmente se deshizo de su patrimonio para que yo pudiera estudiar y de ahí arrancar Chapingo. El ingeniero Posadas del Río, ingeniero Rogelio Posadas del Río, que fue el último director de la ENA y el primer rector de la UACH, él pertenecíamos a su grupo de trabajo, ¿sí? Entonces él tuvo 3 intentos de ser director, ¿sí? En el segundo intento como director, él nos planteó de que había que ir a proponer la creación ya de aterrizar la Universidad Autónoma de Chapingo. Dice la ley que crea la UACH que Chapingo no se llama nacional, pero puede tener carácter nacional, o debe tener carácter nacional, creando las unidades regionales, los centros regionales, las unidades de producción, etcétera, ¿no? Entonces yo le dije, yo creo que Huatusco, Veracruz, es un lugar adecuado para una unidad regional con sus respectivos centros regionales. Entonces él me dijo, ¿por qué? ¿Por qué consideras eso? Y eso que le comenté al principio de lo que es Huatusco, su ubicación, se la platiqué a él, ¿sí? Y entonces él me dijo, oye, qué interesante, eso es Huatusco, ¿existe un lugar así? Así existe un lugar en la República, único,
porque no hay otro lugar que tenga una altura tan alta como es el Pico de Orizaba, y el mar enfrente. Entonces, realmente me dice, bueno, pues hay que ver que haya gente de allá de Huatusco, que haga una petición, hagan una petición bien documentada, bien elaborada, y la hagan llegar a Chapingo, la hagan llegar aquí a la escuela.